Esta tiene como objetivo especificar la información financiera a revelar por una entidad cuando lleve a cabo una combinación de negocios en particular. Especifica que todas las combinaciones de negocios se contabilizarán aplicando el método de adquisición en función del mismo. Es decir, que cuando una empresa adquiera a otra compañía, este siempre debe de registrarse bajo una combinación de negocio aplicando el método de adquisición por sus valores razonables en la fecha de adquisición y también reconocerá el fondo de comercio que se someterá a pruebas para detectar cualquier deterioro de su valor de amortizarse. El alcance de esta NIF es: las entidades aplicarán esta NIF cuando contabilicen las combinaciones de negocios. Esta NIF no será de aplicación en los siguientes casos: combinación de negocios en las que se combinan entidades o negocios separados para constituir un negocio conjunto. Es decir, que si son compañías separadas y que se quiere como unir el negocio, no se puede realizar la aplicación de esta NIF. Combinación de negocios entre entidades o negocios bajo control común. Es decir, que si un accionista tiene un encargado tiene varias empresas, no se puede hacer una combinación de negocios, porque él es como el representante legal de todas las compañías. En este caso no se puede hacer una combinación de negocios. Combinación de negocios entre entidades o negocios bajo control común. Combinaciones de negocios en las que intervengan dos o más entidades de carácter mutualista. Combinaciones de negocios en las que mediante un contrato entidades o negocios separados se combina para constituir únicamente una entidad que informa, pero sin obtener ninguna participación en la propiedad. Por ejemplo, las combinaciones en las que entidades separadas se combinan por medio de un contrato para constituir una sociedad con dos valores negociados. ¿Cómo identificamos una combinación de negocios? Esta es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad, que informa el resultado de casi todas las combinaciones de negocios es que una entidad, la adquirente, obtiene el control de una o más negocios distintos, las entidades adquiridas. Es decir, que cuando una compañía adquiere otra, esta debe de rendir cuentas de todas las operaciones y llevar el control de todos los negocios adquiridos. Combinación de negocio bajo control común y método de contabilización. Esta se refiere a una combinación de negocios en la que todas las entidades que se combinan están controladas en una última instancia por una misma parte, tanto antes o después de que tenga lugar la combinación, y este control no tiene carácter transitorio, es decir, que la entidad que adquiere a la otra compañía es la que debe reportar todas las operaciones y llevar los controles de las operaciones que se realizan, así como también brindar la información de los estados financieros y toda la información financiera que se requiera. Por ningún momento, de ninguna manera se debe de cambiar este control, siempre debe de ser la empresa que adquiere al negocio. Todas las combinaciones se contabilizarán utilizando el método de adquisición. Siempre se debe realizar el método de adquisición. La aplicación del método de la adquisición requiere identificación del adquirente. Para aplicar este método se debe identificar el adquirente, determinación de la fecha de adquisición. Se debe tener en cuenta la fecha en que se adquirió la otra entidad, el reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos, de los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida. Reconocimiento y medición de la plusvalía o ganancia, es decir, se debe de reconocer siempre la ganancia que se tiene al realizar la combinación del negocio. Y esta debe de ser ventajoso. Identificación de una entidad adquirente. Se identificará una entidad adquirente en todas las combinaciones de negocios. La adquirente es la entidad combinada que obtiene el control de las demás entidades o negocios
que participan en la combinación, se presumirá que una entidad combinada ha tenido el control de otra entidad que sea parte de la combinación cuando adquiere más de la mitad del poder de voto de esa entidad, salvo que no se pueda demostrar que tal propiedad no constituye control. Clasificación y designación de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos en una combinación de negocios. A la fecha que se realiza la adquisición, la empresa adquirente clasificará cada uno de los activos pasivos, así como también el patrimonio de la entidad que se va a adquirir, para que ésta pueda registrarse y pueda hacerse de acuerdo a contratos y de las condiciones también económicas y políticas contables que la otra empresa posee, para que ésta pueda ser tomada en cuenta al momento de realizar los registros contables y los estados financieros. Coste de combinación de negocios. La entidad adquirente valorará el coste de la combinación de negocios como los valores razonables a la fecha de intercambio, es decir, que cuando se realice la combinación de negocios, la empresa debe de tomar en cuenta los activos entregados, los pasivos o deudas que la otra empresa posee y que también se van a asumir, y los instrumentos de patrimonio neto emitidos por el adquirente. Es decir, toma la responsabilidad de pasivos, activos y patrimonio de la otra empresa. Cualquier coste directamente atribuible a la combinación de negocios, como los horarios abonados a los contables, asesores legales, tasadores y otros consultores para ejecutar la operación. Medición posterior y contabilización. En general, un adquirente medirá y contabilizará posteriormente los activos adquiridos, los pasivos asumidos o incurridos en los instrumentos de patrimonio emitidos en una combinación de negocios. Es decir, desde el momento que una empresa decide adquirir una compañía, esta contabilizará y se hará cargo de todos los activos, pasivos y todas las demás deudas que se tienen. Información a revelar. La adquirente tiene la obligación de revelar toda la información financiera, tanto a la empresa adquirente como a los socios de la empresa que se adquirió. Activos intangibles de la sociedad adquirida. Un activo no monetario sin apariencia física debe ser identificable para cumplir la definición de un activo intangible, de acuerdo con la NIC 38. Un activo satisface el criterio de identificabilidad incluido en la definición de activo intangible. Es separable, es decir, susceptible de ser separado o escondido de la entidad y vendido. Presentamos un ejemplo de adquisición de un paquete accionarial de control. La sociedad X adquiere mediante la compra de participaciones sociales la totalidad del patrimonio de la sociedad Luna, cuyo valor razonable es de 6.000 y que tiene el siguiente balance de situación financiera. Presentamos el balance. Activo corriente 630.000, activo no corriente 400.000, nos da como resultado 1.030.000. Patrimonio neto y pasivo. Deuda 600.000, capital social 180.000, reserva 250.000, con un total de 1.030.000. Existe una plusvalía en propiedad, planta y equipo que no tributan por aplicación de un régimen especial de fusiones por importe de 50.000. Tipo impositivo del impuesto de renta 30%. Se trata de una combinación de negocio, sí, y podemos calcular el crédito mercantil y el efecto impositivo derivado de la existencia de plusvalía de acuerdo con el siguiente cuadro que se detalla a continuación. Aquí podemos ver el costo de la combinación del negocio, que son los 600.000, el valor contable, que son los 400.000 que estaban registrados en el activo no corriente. Capital y reservas. Eso nos da una diferencia de precio, tomando en cuenta las deudas, los activos. Las diferencias se justifican con la plusvalía, son 50.000 y el impuesto diferido menos 15.000. Este ajuste no se justifica el crédito mercantil, que son los 170.000 de la diferencia de precio, los 50.000 que es la plusvalía menos el impuesto diferido, que nos da un total de 135.000 el costo.
del negocio. Sin embargo, en este tipo de combinación de negocios clase C, las inversiones en empresas de grupo o asociadas se valorarán inicialmente por el costo de conformidad con la norma de instrumentos financieros, tomando en cuenta la NIF 9. Detalla un cuadro, una partida en donde aparece como activo no corriente participaciones en empresas de grupo, 600.000, activo corriente tesorería, que son 600.000. Como podemos ver, la plusvalía del terreno, el crédito mercantil y el impuesto diferido se pondrán de manifiesto a través del proceso de consolidación de estados financieros, los cuales deberán ser presentados. De acuerdo con la DIF número 10,